queda expuesto fundamentalmente porque jamás parte del principio a qué doctrina pertenece, a qué iglesia pertenece. Siempre va a dar un salto brincando a agarrar a la doctrina de la Iglesia Católica. Y entre los temas favoritos de la variedad evangélica están las imágenes que hacen una mezcla de diferentes temas, como lo es también el tema de la Santísima Virgen María, Madre del Verbo encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Ve, miren este señor católico lo que acaba de hacer. Yo acabo de hacer un planteamiento claro. Mira qué claro es. El planteamiento que yo hice fue que uno de los puntos débiles de la Iglesia Católica es creer doctrinas como la Asunción de María, que no tienen base ni en la tradición, ni en las escrituras, ni en los doctores de la Iglesia, ni en los padres de la Iglesia, y sin embargo la Iglesia Católica la cree. Y este señor ahora viene con una verborrea que no corresponde a lo que yo estoy diciendo para desviar el tema. ¿Usted se atreve a debatir lo que yo estoy diciendo o no se atreve? ¿Quiere irse por otro lado? Yo me atrevo a debatir con usted. Pues lo adelante, que le adelante, la Asunción de María, adelante. Primero preséntese. ¿A qué doctrina pertenece usted? ¿A qué doctrina pertenece usted? Yo soy protestante. ¿A qué doctrina pertenece? Oiga, Primero. charlatán, un momentito, no hable encima de mí. Un momentito, no venga a imponer aquí. Yo le dije a usted la doctrina, yo le hice mi planteamiento sobre la Asunción de María, pero yo lo voy a complacer, yo me voy a presentar y luego usted me va a contestar, porque yo no estoy aquí para contestarle preguntas a usted. Yo soy protestante y no tengo ningún problema en asistir a la iglesia presbiteriana, bautista, wesleyana. No tengo ningún problema. Soy protestante. Eso es una denominación. Hay una diferencia entre denominación e iglesia. ¿Ok? Ahora, eso no tiene que ver nada con lo que yo planteé. Defienda usted el tema de la Asunción de María. Tiene que ver mucho. Defienda la Asunción de María, que es lo que acabo de decir. Yo lo voy a defender, tranquilo. Adelante, yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Adelante. Solo espero guarde silencio. Pero tranquilo, bien, Roberto. Bien. Y Ángel, tranquilo. Adelante, Ángel. Bien. Dado de que este señor anticatólico dice ser bautista, pongámonos en contexto. Los bautistas surgen en el siglo XVI. Yo no dije que era bautista. Usted es un falso. Bautista, la señora no. Yo dije soy protestante. Puedo ir a la iglesia bautista, presbiteriana, wesleyana, a cualquiera. No ponga mentira, no sea mentiroso. Y es lo mismo que acabo de decir yo. Tranquilo, no es lo mismo. Yo no soy denominacional. A ver, Iván y Ángel, vayan al tema. Tema de la Virgen y tranquilos. Es importante, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo solo quiero poner el contexto para que los que escuchen sepan de dónde proviene el planteamiento de este señor, cuál es el origen de lo que él defiende. Bueno, adelante, y cómo lo pretende defender. Eso es lo que yo quiero, que los que escuchen entiendan. ¿De dónde viene este señor? ¿Cuál es su fe? ¿Y por qué plantea defender la fe con lo que él no cree? Él no cree en la Asunción de María. Él no cree en la virginidad de María. Él dice que nosotros yo no he dicho que yo no creo en la virginidad de María. No ponga, no sea mentiroso. Concrétese a lo que estamos hablando. Sea serio. Anne, si este señor me está interrumpiendo, esto no. Claro, no, tranquilo, Iván, le doy 5 minutos y 5 minutos.
Y en Pero los que no me 5, acuse de mentira porque yo le he en dicho los que yo no 5 creo en la minutos, virginidad de matrimonio. en los 5 minutos le contesta, en los 5 minutos tuyos le contesta. Él está hablando de la Asunción de Él María. está buscando de qué Bueno, agarrarse porque eh, no tiene nada que decir. bueno, entonces yo le doy 5 minutos a Ángel o 3 minutos, como ustedes quieran, a cada uno, pero por favor no se interrumpan. Le contesta cuando termina el otro ese tiempo. Ani, pero Adelante. que no haga referencias a mí porque yo no he hablado de la virginidad de María ni ninguna de esas cosas. Que Bueno, no sea mentiroso. no, espera, Estamos, Roberto, pero espera, tranquilo. A ver, el tema es, ¿la Asunción de María, sí o no? sí, Listo. Entonces, ese es el punto. Pero no lo interrumpas a Ángel, te pido por favor, y luego cuando le quieras contestar, le contestas en tu tiempo. Le doy 3 minutos, Ángel, 3 minutos y 3 minutos. Adelante, Ángel, ya. Bien, bien. Es importante lo que yo estoy haciendo, porque no se puede negar la asunción de María y creer en la virginidad de María, en la virginidad perpetua de María. O sea, no se puede creer cosas de María y negar otras cosas de María, pero si este señor lo quiere hacer, está en todo su derecho. Yo no tengo ningún problema, pero dado de que el tema fundamental es María y él cuestiona la asunción de María, yo le voy a demostrar. La iglesia, según la tradición, y están en las cartas patrísticas de los padres de la iglesia que confirman de que la iglesia en el siglo I creía en la asunción de María al cielo. Tanto en el siglo I como en el siglo II, como en el siglo III, desde un principio la iglesia, según la tradición de los padres de la iglesia, se cree. ¿De dónde se basa la tradición? En lo que la misma Biblia dice, porque la misma Biblia habla de que hay testimonio de personas asuntas al cielo, como Enoc, como Elías. Dos ejemplos. Enoc, por su fe fue llevado por Dios al cielo. Basándose en ese hecho, la iglesia cree que María igualmente por su fe fue llevada por Dios al cielo. Y así lo creyó la iglesia desde el principio. Los padres de la iglesia lo pueden confirmar en sus cartas, como San Ignacio, como San Atanasio, lo pueden demostrar. Entonces, lo que yo estoy diciendo es de que María es llevada al cielo por Dios, por ser la madre del Hijo de Dios y por el testimonio de su fe, porque tuvo fe, agradó a Dios, lo mismo que hizo Enoc. Entonces, sería contradictorio decir que Dios se llevó a Enoc al cielo, pero no se llevó a la madre de Dios, del Verbo encarnado. Tiempo, Ángel, tiempo. 3 minutos, Roberto, a partir de ahora, ya. bendito. El Señor no dijo nada. Habló, pero no dijo nada. Dijo que si se llevó a Enoc y Elías al cielo, pues si se los llevó a ellos, pues se tuvo que haber llevado a María, porque María, según él, es santísima. O sea, ¿qué disparate es ese? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Usted no sabe que el primero que habló de la dormición y la asunción de María fue Epifanio. Epifanio, que era secretario de Cirilo, pero usted no tiene esa información. Pero mire, para su información, para que aprenda, el Papa Pío XII hizo un estudio de la dormición de María para incluir esta doctrina en el catolicismo. Y lo primero que hizo fue que hizo una revisión de los primeros 20 concilios ecuménicos y encontró que en los primeros 20 concilios ecuménicos nadie había hablado jamás de María. Consultó a los 88 padres de la Iglesia Católica
A los 88, obviamente sacó a dos, a Germán de Constantinopla, porque es del siglo 8, y a Juan Damasceno, que es del el siglo 7. A esos dos los sacó. ¿Por qué? Porque ya estaban contaminados. Pero los demás 88 padres de la iglesia, ninguno jamás habló de una dormición de María. Consultó a los doctores de la iglesia, que hay 32, incluyendo dos mujeres. Este papa, Pío X, hizo un estudio concienzudo de la tradición y de los concilios y de la escritura, y eso no aparecía en ninguna parte. Y al final, mire la respuesta que dio el magisterio. Y cito, esta es la respuesta del magisterio: sin la necesidad de investigación alguna en las páginas de las Sagradas Escrituras o los documentos de la tradición, la respuesta es casi unánime. Nos ha sido revelado por Dios. El magisterio vivo, es decir, los obispos del mundo, juntamente con el Papa, que es el intérprete de las Escrituras, auténtico y divinamente establecido, y solo dependiendo del magisterio, tienen los padres de la iglesia autoridad como testigo del depósito de la fe. Entonces, el Papa Pío XII, rodeado de 38 cardenales, 555 patriarcas, arzobispos, obispos y un gran número de esos sacerdotes religiosos y 1 millón de personas, declaró el famoso Magnificentissimus Deus. ¿Y qué dice ese Magnificentissimus Deus? El dogma de la asunción de la Virgen María al cielo está contenido en el depósito de la fe confiada Tiempo, a la iglesia. ¿Qué clase de aberración? tiempo, Sin historia, sin tradición. tiempo. 3 minutos más, Ángel, adelante. Bien, bien. Como podemos ver, este señor me acusó de no haber dicho nada. ¿Qué fue lo que dijo este señor? Manipuló datos, información de la doctrina de la Iglesia Católica, diciendo manipuladamente lo que le conviene sin presentar fundamentos específicos. Lo que yo estoy diciendo es bíblicamente. Hay antecedentes tanto de Enoc como de Elías de que fueron llevados por Dios al cielo. Eso nadie lo puede negar, lo pueden ignorar, pero nadie puede negar de que eso está en la Biblia. Ahora, los padres de la iglesia, la tradición, corroboran la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Entonces, la iglesia católica, que es la iglesia de Dios, desde un principio ha enseñado. La iglesia determina hacer dogmas para que se crea. Todo católico está obligado a creer los dogmas que instituye la Iglesia Católica para evitar que se sigan diciendo herejías como la que muchos hacen sobre que Jesucristo no es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo hacen los unicitarios. Los unicitarios asumen o creen que Jesucristo es Dios, pero niegan que es Dios y es hombre. Por lo tanto, como es Dios y es hombre, es hijo de María. María es madre del Verbo encarnado y eso ellos no lo creen. Entonces, ¿será posible de que Dios
se llevó a Enoc al cielo, se llevó a Elías y no se llevó a la madre del Señor Jesucristo. Negar eso no tiene ningún fundamento, no tiene ningún sentido, es simplemente ir en contra de la doctrina católica, astutamente agarrarse de cosas que literalmente no se pueden demostrar en la Biblia, aunque Apocalipsis capítulo 12 habla sobre la mujer María, madre de Jesucristo, que Dios le dio alas y fue llevada por Dios, haciendo referencia a la asunción de María. Entonces, quien quiera ignorar los antecedentes bíblicos, los antecedentes de los padres de la iglesia, que la tradición nos enseña al día de hoy, de que siempre se ha creído en la asunción de María. Es hasta el siglo XVIII, año 1850, en que la iglesia determina ponerlo como un dogma. De hecho, no es el único dogma que la iglesia tiene sobre María. Tiempo, Ángel. 3 minutos, Roberto, ya. Bendito, pero es que este es un pichón. No ha dicho nada. Yo le traje el documento oficial del Magisterio Católico, la conclusión de Papa Pío XII, el estudio que hizo de la patrística, de los concilios, de los doctores de la iglesia, y él no entiende ni papa de eso. Y me viene a decir que sí, que eso está, que lo creen desde el primer siglo. Pues créalo usted. Créalo usted si quiere, pero no tiene ninguna evidencia histórica. Es más, mire, usted no tiene ninguna evidencia histórica de que se haya hablado de María en los términos que habla la Iglesia Católica hoy día. En los primeros 3 siglos, usted no va a encontrar un solo libro canónico que hable de María, que diga que es auxiliadora, que es corredentora, que es abogada. Usted no va a encontrar eso jamás en la iglesia que más cerca estuvo de Cristo. La iglesia del primer siglo presenció a Cristo y a los apóstoles. Y en el primer siglo nadie dijo una barbaridad como esa, ni en el segundo ni en el tercero. El primero que dijo algo de María, y yo lo dije anoche, es Orígenes, y lo sacó de un libro apócrifo que se llama el Protoevangelio de Santiago. Un libro apócrifo, un libro que no sirve. Luego Epifanio en el 320 en su obra El Panarión citó el mismo libro que citó Orígenes, un libro falso. Y después vino Jerónimo, el que tradujo la Vulgata, que dicho sea de paso, no creía en los apócrifos. Jerónimo en el 383, en su tratado contra el vidio, repitió lo mismo que Epifanio en la obra El Panarión y Orígenes del Protoevangelio de Santiago, un libro apócrifo. O sea que no hay rastro. La iglesia que estuvo más cerca de Cristo, que fue la iglesia de la segunda mitad del primer siglo, la iglesia del segundo y del tercer siglo, no hay rastro de la forma en que el catolicismo de manera idólatra habla de María. Porque es una idolatría lo que tiene. De cada 100 iglesias que hacen, 80 son dedicadas a una advocación de María. ¡Qué poca vergüenza! En el rosario, cada 10 Ave María se reza un Padre Nuestro. Eso da vergüenza. Eso es mariolatría. Entonces después le dicen, no, porque María no hace milagros, María intercede para que Dios haga milagros. Entonces usted ve el Papa Juan Pablo II diciendo, Reina del universo, protégenos con tu manto. ¿Qué es eso? Ese es un intermedio. O sea que ella tiene un manto como la Mujer Maravilla, un manto poderoso que protege a la gente. Eso no es interceder ante Dios para que Dios proteja. Eso es ella misma que tiene un manto poderoso, que es poderosa, que es una diosa. Y no se dan cuenta de eso. Tiempo. 3 minutos, Ángel, ya. Bien. Lo que acaba de hacer este señor es insistir que documentos de la iglesia contradicen a la iglesia.
Solo un ignorante puede decir que la iglesia en sus propios documentos se da un tiro. No, eso es manipulación. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Es el hombre que malinterpreta la Biblia, la manipula y la vuelve contradictoria. Ahorita lo que hace este señor, que se quejó en un principio de que yo hablé de contextos sobre el texto, sobre el tema, ahorita se fue con la idolatría, se fue con la iglesia, se fue con la intercesión, dio vueltas repitiendo lo mismo que hizo al principio, pretender utilizar la doctrina católica para vencer a la doctrina católica, para refutar a la doctrina católica. O sea, es como una pistola matar a otra pistola, algo incongruente que solo un fanático se le ocurre intentar hacer, de querer matar una pistola con otra pistola. Dos pistolas matándose entre sí, pues eso no tiene sentido. Bien, no va a poder utilizar la palabra de Dios como lo estoy haciendo yo, donde he citado la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde habla de que no, por su fe agradó a Dios y fue llevado al cielo por Dios. Lo mismo que Elías. Apocalipsis 12, todo el capítulo hace referencia a la mujer que se menciona en Génesis 3:15 y que esa mujer es la madre de Jesucristo, o sea, María. Entonces, María es cooperadora de la salvación, una palabra para que no sea tan escandalosa y no le duela al escucharlo a los anticatólicos y a los sensibles. Entonces, María es cooperadora de la salvación con su sí, porque es muy importante que humanamente María, humanamente como humana, creada por Dios, destinada desde el principio, pero humanamente tenía libre albedrío, pero ella decidió decir sí y cumplir en obediencia a Dios y humillarse diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según el designio de Dios. María lo acepta. Tiempo. 3 minutos, Roberto, ya. Bueno, mis amigos, pues ustedes han oído, el Señor dice que él ha dicho, ha citado la Biblia, una prueba de que María fue al cielo. ¿Y cuál es la prueba? Pues que Enoc y Elías fueron al cielo. Por lo tanto, él concadena de que María fue asunta al cielo, y así es, y así él se lo cree. O sea, es un absurdo, porque primero que la persona desconoce, si yo estoy usando la historia incorrectamente, pues usted tiene que decir dónde la usé incorrectamente. La declaración del magisterio que yo di, si es falsa, el estudio que hizo Papa Pío XII, si es falso, tiene que probarlo. El dictamen Munificentissimus Deus, si eso no existe, si eso es una mentira, pues tiene que probarlo. El Munificentissimus Deus dice: el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo está contenido en el depósito de la fe confiada a la iglesia. No dice está en la tradición, no dice está en las escrituras, no dice nada. Por eso es un decreto. Ese tipo de fe no es para personas que tienen un poquito de pensamiento crítico. Entonces, lo que yo le dije de que María no es mencionada en los primeros 3 siglos de cristianismo, él tampoco lo puede rebatir. Él se agarra
de que Enoc y Elías fueron traspuestos al cielo, ¿ve? Y se agarra de eso y dice que María tuvo que haber sido traspuesta al cielo también. ¿Por qué? Porque él lo dice, porque él ya tiene en la mente una doctrina que ya le metieron en la cabeza, y como lo único bien que ha dicho es que la doctrina está confundiendo la dormición de María con la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción se decreta dogma el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, no 12. O sea que él está mezclando las cosas. Y ese de la Inmaculada Concepción, lo que él no sabe es que el propio San Agustín no cree que María nació sin pecado. El propio Tomás de Aquino tampoco lo cree, y no lo creen un montón de obispos de Roma, o que ellos llaman papas. Este señor no sabe nada de historia, no conoce ni su propia historia. Y se agarra de lo mismo. Enoc y Elías fueron al cielo, y no hay quien lo saque de eso. Eso no es un argumento, amigo. Eso no es un argumento. Dígame dónde su iglesia, en qué documento oficial, porque usted no puede interpretar. Los que interpretan son el magisterio. Usted no es magisterio. Dígame qué documento de la historia concadena a Enoc y Elías con la asunción de María. Que lo diga. Porque no, eso lo dice él, eso lo inventa él. Usted no se puede inventar cosas, amigo. Usted tiene un magisterio, que ese es el que dice. ¿Entiende? O sea, Tiempo. Ángel, 3 minutos. Bien. La asunción al cielo en cuerpo y alma es un privilegio divino, dado a la Santísima Madre de Dios por su particular unión con Jesús. Se trata de una unión corporal y espiritual iniciada desde la asunción y madurada en toda la vida de María a través de su participación singular al misterio del Hijo. El cuerpo de la madre ha sido preservado de la corrupción como el del Hijo. La asunción de María, criatura humana, nos da la confirmación de nuestro destino glorioso. La resurrección de la carne es un elemento propio de la revelación cristiana a una piedra angular de nuestra fe. La realidad estupenda de la asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y a glorificar a Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Bien, lo que este señor hace es utilizar tanto el magisterio de la Iglesia Católica, dándole credibilidad al Papa y al magisterio negativamente, porque los adoctrinan, los evangelizan con la doctrina católica mal interpretada, manipulada. Por eso, este señor jamás hablará y argumentará de su creencia en Dios según él cree. Él argumentará lo que los católicos creen de manera manipulada. Bien, Jesucristo, Dios, dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del Hades no la podrán vencer jamás. Eso significa que la iglesia humana que Jesucristo instituye en Pedro y los apóstoles, el diablo, por medio del hombre, la va a intentar vencer, pero no va a poder.
Mateo 28:20, Jesucristo del 16 al 20, así como Dios le dio a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí, Jesucristo Dios en el monte de Galilea les da a los 11 apóstoles toda autoridad Tiempo, con la tiempo, orden de ir de hacer discípulos a todas las naciones todos los días hasta el fin del mundo. tiempo, Ángel, tiempo. Gracias. Iván, 3 minutos, adelante. Ani, mira, esto se ha tornado en, él no aborda mis argumentos, se ha tornado en una Por predicación favor, Josué, de apaga parte. el micrófono, que están en debate. Sí, adelante, Eh, Roberto, 3 minutos. Esto se ha tornado en una, porque él no aborda mis argumentos y los refuta, no los refuta, es lo que está predicando. Pero vamos a cambiarlo. Yo le voy a hacer preguntas a él y él me hace preguntas a mí, porque así, si nos vamos a amanecer aquí, él dando discurso, ¿entiendes? Y no abordando. ¿Está dispuesto a contestar una pregunta que yo le haga, amigo? Ángel, ¿estás Ane, dispuesto a contestar la Ane, pregunta que Iván Roberto te haga? lo vamos a hacer de esta manera. Es usted el que está proponiendo, no yo, porque usted se dio cuenta que no tiene argumentos. Entonces, si yo empiezo con la primera pregunta, adelante, cambiamos el formato. O sea que usted no va a aceptar que yo le haga una pregunta. ¿Está diciendo eso, que no? Vamos a ir pregunta y pregunta. Usted respóndeme primero a mí una pregunta y después yo le respondo. Roberto, perdón. Roberto, te dice que la pregunta primera te la hace él. Ajá, o sea que en otras palabras que él no me va a contestar. Yo le dije que me contestara una pregunta. Roberto, Después, tranquilo. ok, Él te bien, va a no hay contestar, problema. sino que quiere empezar con las preguntas. Ok, lo que pasa, mira, como ya yo conozco las personas como él que no tienen ningún estudio en la materia, lo que yo le conteste no le va a satisfacer y no va a querer contestar mi pregunta, porque va a empezar a hablar sobre mi respuesta. Ya yo conozco eso. O sea, Bueno, lo hacemos de esta manera. Mira, él me hace una pregunta, yo se la contesto y él no puede argumentar nada más. Después yo le hago una a él y tampoco argumento. Tranquilo. Adelante con, Ángel, adelante con la pregunta. Ángel, adelante con la pregunta. Ángel, hola. se fue. Yo conozco eso. El yo tema era conozco la eso. función de María. Si Josué lo quiere terminar con una Pero pregunta. mira, vamos a analizar. Digo, No lo quiero terminar. lo que yo le estaba diciendo, Josué, se oye, ahora no, ok, ya lo apagaste. Lo que yo le estaba diciendo a él, tú lo oíste. O sea, se supone que él diga, usted está equivocado en esto que dijo y en esto que él no hizo eso. ¿Entiendes? Entonces, así tú no puedes debatir con una persona porque tú vas sobre los argumentos de esa persona. Bueno, Si yo digo, usted no es rubia, usted tiene el pelo negro y usted no sabe nada de teología y usted viene a hablarme de China, de la muralla china. ¿Tu pelo es natural o te lo pintas tú? Espérate. Yo no tengo apellido español, Josué. Por eso, pero mira. Yo no tengo la culpa. Pues ellos tienen Ani. problema. A ver, Pero hay españoles de pelo apaga el rubio. micrófono, Josué. Hay Apaga el españoles. micrófono. Ellos tienen problema, Iván, porque no quiere que los argentinos sean blancos y que sean de origen europeo. Parece que ellos no han estudiado nada de historia, donde obviamente la parte argentina, desde 1860, 1870 a 1930, es una oleada de europeos acá. O sea, italianos en más cantidad que todo.
Y como ellos no tienen idea de que la campaña del desierto, donde Julio Argentino Roca mandó a matar a los indígenas, Josué, yo no tengo origen indígena. O sea, mis padres de los dos lados tengo ascendencia francesa, menos un abuelo. O sea, te estoy diciendo la verdad, mi apellido es Casaubon, se pronuncia Casaubon, porque en francés la A y la U es O. ¿Te das cuenta? Y de Te voy a parte hacer, de mi papá, o sea, que es Casaubon, la madre es Daguerre. Y esa parte de Daguerre es francesa. La parte de la madre de mi mamá, Planté Poulet. Entonces, no sé cuál es el problema. Y entonces ellos tienen como complejo, pero bueno, Dios los bendiga, cada uno es como es. Listo. te No voy a, te voy entiendo. a hacer, te voy a hacer un Pero pequeño ¿quién tiene chiste. complejo? ¿Quién te dijo algo? Espérate, Sí, déjame pero si decir. a cada rato estás preguntando si me tiño el cabello o no. Yo nací con el pelo castaño claro. Espera, Guste o no mira, te guste, que lo te voy a tiña hacer, porque... Sí, te voy a adelante, hacer un Roberto, chiste. adelante. Aquí consideramos a los argentinos bien presumidos, un poco presumidos, como los españoles. Y este es el chiste. Llega un argentino al aeropuerto. Entonces tiene que llenar un formulario. Y viene la persona y le empieza a llenar el formulario y le dice, ocupación, artista. Edad, muy Artista. joven. No, edad, muy joven. Sexo, enorme. Bueno, doy por terminado el tema que estaban, porque si no, yo lo quiero pasar al canal. Bendiciones.